¿Qué soluciones se han planteado para mitigar los efectos de gas invernadero? Tú hace un momento, Julio César, nos hablabas de esto. Sí, mira, ¿Qué medidas hay? Bueno, nosotros como asociación trabajamos prácticamente, digamos, la parte como de microacciones, ¿no? Retomamos normalmente lo que es la prospectiva para ver cuáles son los problemas, identificar en qué podemos hacer para cambiar, y básicamente es lo que hacemos como difusión con la gente, ¿no? Nosotros, si lo difundimos, creemos mucho en la parte viral. Nosotros lo difundimos con algunas personas y eso se va extendiendo, ¿no? Y esas pequeñas acciones van generando grandes cambios. Es básicamente bajo lo que trabajamos nosotros, ¿no? Trabajar sobre todo con la gente en la parte de difusión y educación. Bien. Y ¿habrá, Tomás, algunas soluciones que puedan aportar ustedes para sugerir cómo evitar la emisión de tantos gases de efecto invernadero? ¿Cuáles son sus ventajas competitivas? ¿Hay algún otro tipo de combustible mucho mejor que el que lanza a la atmósfera este tipo de gases? Mira, el problema es complejo, muy complejo, porque además está saturado de intereses, digamos, y de infraestructura que ya está creada y que tiende a la continuación, puesto que hay intereses de por medio. Sí hay muchas medidas, digamos, además de esta cuestión de la conciencia, además de la búsqueda de formas alternativas de generación de energía, e incluso de cómo el comportamiento puede reducir el consumo de energía, donde entran, por ejemplo, el tipo de aislante de las casas, etcétera, para que en algunos países donde se requiere el cambio de clima dentro de los hogares o dentro de las empresas pueda reducirse. Es muy importante, se reduce la cantidad de petróleo o de carbón que se está empleando. O sea, todo esto es muy importante, pero se requieren acciones todavía más drásticas de lo que nosotros hemos venido. Y además más masivas, además de la participación popular, hay una acción masiva muy importante que es todo lo que es las acciones verdes, digamos, ¿no? O sea, que tienen que ver con lo que las plantas absorben, digamos, del CO2, que es particularmente el más concentrado de los gases de efecto invernadero, que son varios, son 4 o 5 gases, para poder captar estos gases y fijarlos. Los árboles sería la medida más extraordinaria. Es decir, puedo convertir ese CO2 en corteza, en madera, y entonces estoy fijando el CO2 en un momento dado. Pero nada más para poner como ejemplo nuestro país, y gracias a la corrupción y estos elementos que hemos venido manejando, es súper importante que nosotros tengamos la posibilidad de, en lugar de estar deforestando, ¿sí?, reforestando. Pero entre lo legal y lo ilegal hemos verdaderamente deforestado el país. Y no nos damos cuenta, hay que crear una conciencia dramática, en el sentido que deforestar quiere decir crear desiertos en lugar de poder plantar cosas, que eso modifica radicalmente el clima. Pero hay otras medidas. Los alemanes, por ejemplo, generaron una medida de confinamiento de los gases, sobre todo los producidos por la industria o por los barcos o los consumidores de estos energéticos de origen fósil. Encerrarlos en cavernas, los viejos recipientes de petróleo, por ejemplo, ¿sí? Estas cavernas donde estaba el petróleo o el gas se pueden emplear para confinar gas, o se utilizan ciertos, digamos, elementos sintéticos construidos como grandes balones o como los tanques de gas, pero gigantescos que se entierran bajo tierra. Todo eso cuesta una fortuna y todo eso requiere de un control muy absoluto.